Mis amados hermanos, en el año de 1915 se produjo una película, y perdónenme si no lo pronuncio de la mejor manera, que en inglés se conocía como The Birth of a Nation, o El nacimiento de una nación. Voy a decirlo de antemano en español, El nacimiento de una nación. En 1915, cuando el cine era el cine mudo. Y en ese momento, la película, con los valores de la época y con todos los sucesos de esa época, la temática de esa película para hablar y fundamentar acerca del nacimiento de una nación, tenía como eje central el Ku Klux Klan. A los que no conocen qué es el Ku Klux Klan, era un movimiento, es un grupo que todavía tiene ciertos adeptos y algunos movimientos hasta el día de hoy. Son aquellos que creen en una supremacía blanca, donde las personas de raza blanca deben imperar y son los que tienen que subyugar a todos los demás. Así que esta película hablaba como movimiento, como tema central del nacimiento de una nación, este grupo de personas con esta finalidad, con esta mentalidad. Los supremacistas blancos en contra de lo que sea, no sea de raza blanca. Para el año 2016 también sale a la luz una película con el mismo nombre, El nacimiento de una nación. La temática para ese entonces no era los supremacistas blancos, sino que la película trataba acerca de un hombre real que existió, un activista negro de los años 1800 y algo en los Estados Unidos, que se levantó para intentar libertar a las personas de raza negra. Así que la temática en esta película es totalmente la opuesta a la que tenía la otra película de 100 años antes que esta. Mis hermanos, una nación puede nacer por diversas razones. Una nación puede nacer por razones culturales, por razones de raza. Una nación puede hacerse o formarse, como nosotros lo vimos cuando hablábamos en Génesis, en aquel sermón del origen de las naciones que vimos en Génesis en sus primeros capítulos, donde nos dimos cuenta que los que navegaban o los que hacían tal cosa se reunían y se hicieron un pueblo. Y los que hacían otra cosa se reunían y formaban una nación. Y así nosotros podemos ver que las naciones pueden nacer. Pero ¿quién de nosotros, mis hermanos, se puede imaginar que de dos bebés puedan venir dos naciones? Que de repente una madre en su vientre esté gestando gemelos o mellos o mellizos y de estos dos simplemente vaya a salir dos naciones. ¿Quién se puede imaginar cuando una ecografía se le realice a la mamá y le digan, tienes un par de mellos, que va a imaginarse, estos dos hermanitos no se van a amar, sino que van a ser dos naciones al final y van a estar enemistados? Ninguna ecografía pudiera predestinar tal asunto. Pero en nuestro texto de hoy, en Génesis, esto es lo que encontramos. Es con esta historia como comenzaremos esta tercera parte de esta apasionante serie. La hemos visto, la hemos dividido en 4 secciones, el libro de Génesis. En el primero vimos lo que era Génesis, que tenía que ver con la creación, con la caída, con la redención y la gracia del Señor. Pero luego, apenas entramos a la vida de Abraham, esa fue la segunda parte, y vimos todo lo que tenía que ver con Abraham. Y en esta tercera sección veremos la vida de Isaac y de Jacob, por lo cual hemos titulado esta tercera parte como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No el de Abraham, perdón, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque es la única parte que tendremos allí en cuenta a estos dos personajes. Estos niños, mis hermanos, de los que les hablo y que están por nacer, serán los hijos de Isaac con Rebeca. Y para los que no están familiarizados con esta historia y que hasta aquí realmente hoy vienen por primera vez o solamente vieron las últimas series o las últimas enseñanzas que hemos dado, permítanme hacerle un breve resumen y tratar de tener algunas ideas, dar algunas ideas acerca de lo que hemos visto. Abraham es escogido dentro de una familia para que sea aquel hombre al cual el Señor le va a hablar, para decirle que a través de la fe, que él será el padre de naciones, y él le cree al Señor, nos dice la Escritura. Él será el padre de muchas naciones, a través de una nación grande, y numerosa. Él será el padre. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y este hombre tiene más de 70 años. Tiene una esposa que es 10 años menor que él, o sea, ronda los 60 y algo de años.
Y Dios le promete a ellos tener un hijo. Y ese hijo nunca llega. Y nosotros vamos a ver en todas las desventuras de la vida de Abraham cómo siempre parece que él empieza a hacer ciertas cosas que traen gloria al Señor y otras que no. Pero a través de eso vamos viendo cómo el Señor va gestando para que finalmente, cuando él es un anciano de 100 años y su esposa de 90, conciban un hijo, al cual nos vamos a ver que se le habla como el hijo de la promesa, habiendo él tenido ya un hijo previamente por un método meramente humano, por un plan únicamente hecho y creado por ellos. Ahora, este hijo de la promesa se llama Isaac, que es el que encontramos aquí. Y cuando ya su madre ha muerto muchos años después, este joven de 40 años, su padre se encarga de buscar una esposa para él. Y tenemos todo un capítulo, el más largo del Génesis, que nos va a narrar esa historia como telenovesca. ¿Recuerdan cuando lo veíamos? Donde empieza y hacen una serie de cosas para que esta mujer, a ver si esta mujer es la esposa que él estaba buscando, y finalmente, con todo un montón de odiseas, ella llega a convertirse en la esposa de Isaac. Después de ese evento novelesco, nosotros nos imaginamos un despliegue en el siguiente capítulo de cómo fueron las aventuras de esta pareja. Pero lo siguiente que nos encontramos es con la muerte de Abraham y con cómo él, antes de morir, se encarga de llevar lejos a su resto de hijos, que tuvo después más hijos, y se encarga entonces de tomar a su hijo Isaac como su único heredero. Y este Isaac que encontramos acá, teniendo él, como les dije anteriormente, un hermano mayor llamado Ismael, a quien su padre también lo envió lejos de su hijo Isaac, porque él entendió, como claramente nos lo dice la Escritura, que él era el hijo de la promesa y no sus demás hijos. Ahora nos encontramos con lo siguiente, y es que esperaríamos, mis hermanos, tranquilamente que este cuento empiece a tomar forma, esta historia, no narrada de esa manera como de novela, que ahora esta pareja, después de haberse conocido de esta manera tan peculiar, vamos a ver cómo fue este matrimonio, cómo siguió. No, mis hermanos, nada de eso se nos dice. Se nos va a poner un tiempo mucho más allá, muchos más años, y no nos va a dar detalle de cómo fueron estos años previos al momento en que nosotros vamos a encontrar en este texto. Con este breve resumen, mis hermanos, lo que en este mismo capítulo nosotros terminamos viendo fue la muerte de Abraham, como les dije, y cómo él dejó a su hijo Isaac como su heredero, como su sucesor, como aquel que vendría siendo el que la línea mesiánica llegaría hasta el Mesías, que él sería usado de esa manera. Como a pesar de que él tiene más hijos, solamente se considera el hijo de la promesa el que vino a través de su esposa Sara. No olvidemos, mis hermanos, que por encima de estas historias que están desarrollándose, hay una gran historia, es la gran historia de la redención. Nosotros lo encontramos porque en Génesis 3:15 se nos dice que el hijo, la simiente de una mujer, tendría que venir. Y por más que Abraham tuvo varios hijos, es a través de Isaac que continuará esta simiente prometida hasta que llegara a Jesucristo, que era la simiente esperada. Por ello, mis hermanos, nuestro texto comienza diciéndonos a manera de cierre de la historia de Abraham y comienzo de la historia de su hijo Isaac. Miren los dos primeros versículos que leíamos hace un instante. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Como ven, mis hermanos, es un elemento que nos proporciona el texto para introducirnos a la vida de otro personaje. Estos dos primeros versículos funcionan como transición entre Abraham, que ya no está, que ha fallecido, y ahora su hijo que continúa. Y fíjense cómo inicia mostrándonos, estas son las generaciones de Isaac, y solamente nos dice que su papá fue Abraham, pero aún no nos va a decirlo a sus hijos porque va a narrar la historia pequeña, en breve, de cómo sus hijos vinieron después de él, evidentemente. Rápidamente nuestro pasaje saltará de esta mención de Isaac como sucesor de Abraham a contarnos el suceso más importante. ¿Quién es el descendiente que continuará con la simiente prometida? ¿Quién es ese descendiente? En un asunto, mis hermanos, cuestión de tiempo, nos daremos cuenta que se trata de dos mellizos. Pero solamente uno de esos mellizos podrá ser el de la línea mesiánica, o podría ser aquel que es la simiente del Señor. No pueden ser los dos. Tiene que ser solamente uno. Y es el Señor, mis hermanos, quien se encargará de escoger a uno de los dos. Por lógica humana,
tendría que ser el mayor, pero el Señor va a decir que será el menor. Y rompiendo todo aquello que incluso él más tarde diría a través de su ley que debía ser la ley de la primogenitura, como veremos en un instante. Así que por eso, mis hermanos, el título de nuestro sermón de esta mañana es el nacimiento de dos naciones. Porque el Señor dice que de estos niños que vendrán serán dos naciones las que nacerían. Y en este sermón, mis hermanos, nosotros veremos cuál de estas dos naciones será la que el Señor escogerá para que sea la que lleva su nombre. Así que este sermón lo veremos en nuestros ya acostumbrados 3 encabezados, los cuales son dos naciones con diferentes fuerzas, versículo 21 al 23. Dos naciones con diferentes características, versículos 24 al 28. Y dos naciones con diferentes anhelos, versículos 29 al 34. Veamos pues el primero de nuestros 3 encabezados. Dos naciones con diferentes fuerzas, versículos 21 al 23, recuerden. Si hay algo por lo que una nación llega a ser conocida y destacar de entre otras, es por su poder, por su fuerza. De hecho, mis hermanos, aquellos que combaten para protegerla se le conoce como las fuerzas de esa nación. Fuerzas militares, fuerzas aéreas, fuerzas navales. Una nación se conoce por su poderío, tanto para la defensa como para el ataque. Y de esta manera, mis hermanos, estas naciones que vamos a ver no escaparán de esta realidad. El poder de uno será mayor que la otra. Y este poder incluso es algo que el mismo Dios también determina. Lo primero que veremos es algo que no es nuevo en nuestra historia, la esterilidad de la mujer para concebir. Si hay algo que destaca de la historia de Abraham y su esposa Sara, es que ella no puede concebir. Y tiene que el Señor obrar milagrosamente para que su vientre se abra y entonces ella pueda concebir, dar a luz a este hijo prometido. En este caso nosotros encontramos lo mismo. El versículo 21 nos lo dice, mis hermanos. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Más adelante se nos ha de decir que fueron 20 años, porque Isaac cuando se casa tiene 40 años. Y cuando tiene a su primer hijo, o a sus primeros hijos, o a sus únicos 2 hijos que tuvo, tiene 60. Si han pasado 20 años, lo que nos indica esta porción aquí, no es que simplemente lo oró un día y Dios abrió el vientre de su esposa y tuvo un hijo. Lo que nos está mostrando es que probablemente durante esos 20 años él estuvo orando y orando y orando y orando. No voy a hacer 20 veces orando, pero él estuvo orando, hasta que finalmente el Señor escuchó su plegaria y le concedió que su esposa quedase embarazada. Lo que había sido prácticamente el punto fuerte en la historia de Abraham, ¿cuándo el Señor abriría el vientre de Sara? ¿Cuándo el Señor cumpliría esa promesa? Aquí en un versículo lo resuelve. Los 20 años no nos dice absolutamente nada. Solamente nos va y nos dice, ella era estéril, el Señor oró y dejó de ser estéril. Así de simple. La razón, mis hermanos, que podemos preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué el Señor a otra persona, a otra mujer, le dedica más tiempo para hablar de su esterilidad y de la vida de otro hombre como Abraham y de este no? Bueno, mis hermanos, porque aquí en este texto el propósito no es que el Señor haya abierto el vientre de una mujer para que venga un hijo. Aquí el propósito es que hay 2 hijos en el vientre de una mujer al mismo tiempo. Y eso presenta un desafío. Porque entonces diríamos, ¿cuál de los 2, el que nace por unos segundos, será el que entonces lleva a la línea mesiánica? Pues sí, evidentemente es el mayor. Pero la dinámica aquí es el punto de nuestro texto, es cuando el Señor dice, el menor servirá, el mayor servirá al menor. Ese cambio en la dinámica de lo que era normal es lo que a nosotros nos muestra como que algo afectó entre lo que normalmente sería el plan. Es allí, mis hermanos, donde va a enfocarse nuestro texto, en esta enemistad, en esta circunstancia que tienen estos hermanos que están por nacer. Mas no en el hecho de la esterilidad, porque la esterilidad se mostró que este es el Dios de poder, es el Dios de Abraham que obró de esa manera. Aquí se nos va a mostrar cómo Dios es quien determina escoger a uno de entre 2 que legítimamente el mayor era quien merecía, por decirlo de una manera, bajo la ley, ser el sucesor. El versículo 22 nos presenta cómo esta dificultad, una dificultad que lleva a esta mujer a orar. Versículo 22, los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. La realidad es que ella no sabía que tenía 2 hijos, por lo menos el texto no nos lo dice.
No nos dice el texto eso. Nos dice que ella en su embarazo sentía una lucha, algo estaba pasando en su interior, que la decía ella, no, pero si yo quedo embarazada y esto es lo que voy a sentir yo, mejor para que vivo, para que yo vivo. Entonces ella consulta al Señor y el Señor le hace una ecografía tremenda, tremenda ecografía. No solamente le dice que son gemelos, sino que esta ecografía era superior a cualquier otra ecografía. Perdón, mellizos. Hay una diferencia entre gemelos y mellizos, ¿no? Gemelos son idénticos, son muy parecidos, los mellizos son los que no tienen ese mismo parecido, esa misma identificación de cercanía. El Señor le hace una ecografía muy particular y le va a mostrar realmente qué es lo que está pasando en su interior. Esta mujer, mis hermanos, tiene un lamento que es común en nosotros cuando algo nos afecta. Cuando algo nos duele, nos aqueja, es común en nosotros sentir lamento, dolernos. Y esta mujer se nos dice que consulta al Señor, se fue a consultar al Señor. Es probable que haya sido donde un profeta, donde un hombre que sea del Señor, no lo sabemos. La realidad es que fue a consultar al Señor. Probablemente pudo haber sido ella sola. Pero mi pregunta me surge cuando veo esto es, con tu dolor, mi hermano, ¿a dónde te diriges tú? Cuando a ti te aqueja algo, ¿a dónde es lo primero que tú vas? ¿Vas como esta mujer a consultar al Señor, a descansar en Él? ¿O dónde vas tú con tu dolor? ¿Qué es lo primero que buscas? ¿Una droga? ¿Es un doctor? ¿Es un lugar pacífico, como ir a la playa, para despejar la mente? ¿O es su palabra viva y eficaz, que no solamente te despeja, sino que te dice dónde tú puedes confiar? ¿Dónde vas tú, mi hermano, con tu dolor? Esta mujer fue a consultar al Señor. El Señor responde el clamor de esta mujer y es aquí donde yace entonces el propósito de nuestro texto. Y de hecho, mis hermanos, como parte de la historia del Antiguo Testamento se gestará a partir de este acontecimiento, cuando de dos naciones Dios determina escoger una. Y veremos de aquí en adelante cómo se empieza a formar el pueblo del Señor, la nación de Israel. Así que este punto es clave. Dentro de su vientre esta mujer está gestando dos naciones. Una de ellas será llamada el pueblo del Señor. El Señor le dice en el versículo 23, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. En todo el resto de este pasaje, mis hermanos, nosotros veremos muchas cosas. Pero no debemos de perder de vista que el propósito de este es la elección de parte de Dios del menor sobre el mayor para preservar y continuar la simiente prometida. Aquí vemos que se nos dice, dos naciones hay en tu seno. Y es algo magnífico. Pero luego el Señor en su oráculo, a través de esta revelación, dice que dos pueblos se dividirán desde sus entrañas. Y no solamente eso, sino que uno será más fuerte que el otro y que el mayor de los dos pueblos terminará sirviendo al menor. Esta revelación es muy significativa porque será lo que terminará ocurriendo. Los métodos como se aprovechará uno de ellos para tomar este cumplimiento realmente no son los mejores, pero realmente se termina cumpliendo este asunto aquí. Mis hermanos, esta es tremenda ecografía. Ecografía que dice no solamente lo que serán dos, sino que incluso incluye cuál será la relación entre estos dos. Y por eso esta mujer, de cierta manera, lo que el Señor le está diciendo es, sabes, tus dolores no se van a acabar. Estos seguirán peleándose adentro. Y ya tú tienes que saber la razón del por qué, pero tienes que seguir aguantando, porque aquí no les dice en ningún momento, tranquila, te voy a explicar esto y no va a pasar. Dice, dos pueblos se dividirán desde tus entrañas, van a estar divididos, van a seguir allí. Y yo sé, mis hermanos, que muchas veces cuando nos acercamos al Señor, lo que esperamos es que Él nos diga, esta es la razón de lo que estás viviendo, toma, te lo voy a quitar. No, esta es la razón y sigue con eso. Muchas veces sucede así. Si en Abraham y Sara el propósito en la historia era el hijo de la promesa que no llegaba, lo que encontramos aquí es cuál de estos dos hijos terminará siendo el escogido por Dios para que sea su nación. Son dos naciones, pero con diferentes fuerzas. Una será más fuerte que la otra, y esta será la que viene del hijo menor, que terminará siendo servido por el mayor. Este será Jacob, quien luego será llamado Israel, el pueblo del Señor.
La razón por la que este pueblo es poderoso, mis hermanos, no es por razón de su propia fortaleza, sino porque el Señor es su fortaleza. Por eso hablamos de diferentes fuerzas. Mientras luego encontraremos en Esaú, que busca como de lugar satisfacer lo que él vea y lo que él quiera, encontraremos que en Jacob de cierta manera busca hacer lo que el Señor quiere que haga. Vemos algunos pasajes que nos muestran cómo el pueblo de Dios tiene esa fortaleza en él. Deuteronomio 31:8 dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Primera de Crónicas 16:11: refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mis hermanos, el pueblo de Dios encuentra su fortaleza, su fuerza en el Señor. Y eso lo hace totalmente diferente a cualquier otro pueblo, a cualquier otro. El hecho de que su fortaleza venga del Señor es lo que lo convierte y lo hace en seguridad de que es el pueblo del Señor. Eso sería lo que haría de este menor, que este menor pudiera superar al mayor, que el Señor le escogería y sería él quien le fortalecería. Cuando sigamos estudiando la historia de Isaac y de Jacob, veremos cómo esto se va desarrollando. Veremos cómo uno se va totalmente en contra del Señor, mientras que otro va a terminar y con todas estas luchas que él tiene, y con todas estas dificultades y con maneras aún incluso de someterse al Señor, pero con todo y eso él será aquel que lleva el nombre del Señor. Yo te pregunto, mi hermano, hablando de esto de la fortaleza, ¿hay una distinción entre tu fortaleza y la que tienen aquellos que no son la nación de Dios? Cuando parece que todo está a punto de sucumbir, parece que todo está a punto de caer, ¿dónde está tu fortaleza? ¿Dónde se encuentra? Deberíamos ser, mis hermanos, como lo vimos la semana pasada, somos esa real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Y debe haber una distinción, como veíamos luego más adelante en ese mismo pasaje. Pero no solamente una distinción acerca de lo que yo vivo y soporto, sino también incluso de la fortaleza en la cual descansa mi alma. Son en textos como 1 Tesalonicenses 4, cuando nosotros vemos que Pablo está diciendo, los cristianos tenemos pérdidas. Se mueren hermanos a nuestro alrededor. Pero el cristiano no sufre como los que no tienen esperanza, porque el cristiano tiene una esperanza que aun si alguno muere, él tiene la confianza en el Señor. Primero, de que es el soberano para decidir en las vidas y en las muertes. Pero también que hay una esperanza, que aquellos que mueren en él resucitarán. Así que incluso en algo como el duelo hay una gran diferencia entre ser en el ser de Cristo y no serlo. Hay una fortaleza en nosotros que debe ser diferente. Esta distinción de fuerzas, mis hermanos, en estos no sería lo único que vemos como diferente. También veremos que su forma de ser, sus gustos, su físico incluso, sería algo que los distinguiría. Y es esto lo que vemos en nuestro segundo encabezado. Dos naciones con diferentes características. Versículo 24 nos dice, cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. Obvio que ya sabíamos que eran mellizos. Ya nos lo ha advertido el oráculo del Señor, la respuesta del Señor. Ya lo sabíamos. Pero aquí, mis hermanos, es bueno ver cómo Dios cumple lo que ha dicho. Aquí en una misma porción tan cortica vemos que Dios en una parte dice y aquí inmediatamente se cumple. Eran mellizos. A veces vemos como que la repetición dice, qué cansón leer algo que se repite y se repite la misma idea. Pero es que a veces perdemos de vista detalles como esto. Dios acaba de prometerlo. Y en el siguiente versículo, Dios lo cumple. Eso, mis hermanos, muestra lo grandioso que es nuestro Señor. A pesar de que eran dos hermanos y que compartían el mismo tiempo de gestación, ellos eran muy distintos entre sí. Tenían distintas características y eso lo podemos ver en cualquier mellizos. Aquí en la iglesia tenemos 3 pares de mellizos. Los que no sepan cuáles son los 3 pares de mellizos y ya tengan más de un mes acá, debería darles vergüenza. Pero ahorita, si no lo conoce, le presentamos los 3 mellizos que tenemos, los 3 pares de mellizos que tenemos en la iglesia.
Y usted se dará cuenta que sí son bien distintos entre sí. No solamente físicamente, sino incluso en lo que buscan, los deseos, sus anhelos, en muchas cosas, sus gustos particulares. Y aquí en este caso, mis hermanos, eran totalmente distintos entre sí. De hecho, el versículo 25, lo primero que nos muestra es una distinción en cuanto a su aspecto físico. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Si nos dice ese, porque el otro no lo era. Pero más adelante encontraremos en la Escritura, unos capítulos más adelante, que definitivamente Jacob era todo lo contrario, era lampiño. Lampiño, como decimos nosotros, aquellas personas que tienen poco vello. Este era lampiño, mientras que este era todo lo contrario físicamente. Era totalmente velludo. Y va a ser una característica muy particular que va a ser importante más adelante en la historia. Este es el aspecto físico, mis hermanos. Simplemente un aspecto donde uno se diferencia del otro. Nos dice que es rojizo y parece ser que en este contexto de la historia, una persona que fuese rubia o como aquí dice rojizo, de esta condición física, era considerada una persona no muy agradable. Todo lo contrario que pasa hoy en nuestro tiempo, pero parece ser que en esa época era como algo así que no era como también visto. Sin embargo, no es eso lo que nos va a mostrar a nosotros la evidencia y lo que es realmente importante en cuanto a la distinción entre los dos hermanos. En el versículo 26 se nos dice, y después salió su hermano, con su mano asida al talón, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Yo no sé si usted ha visto eso en cualquier parto, pero imagínese este parto, está saliendo el primero, rojizo este muchacho, lleno de vellos, y más atrás viene un lampiñito así agarrando al otro, no lo soltaba. Eso es lo que nos está diciendo el texto, agarrado, asido al talón, no te suelto. De hecho, su nombre, Jacob, significa eso, el agarratalones. O que nosotros lo hemos visto como que realmente lo que quiere significar es el usurpador, engañador. Porque es que realmente esa intención de agarrar el talón, lo que entienden es que lo que quería era sacar a este y él llegar de primero. Así que este hombre busca ventaja y lo que ya conocen el resto de la historia de Génesis, desde el nacimiento está buscando ventaja. Es un aprovechado, es un agarratalones definitivamente. Es una persona que quiere buscar a como dé lugar, cumplir su objetivo. Esta diferencia, mis hermanos, se denota solo en Jacob, en su disposición a luchar contra su hermano, queriendo sobrepasarlo. Así que aquí vemos una distinción en cuanto a un anhelo por querer tomar la plaza de su hermano. El texto nos dice, mis hermanos, también que su padre tenía 60 años cuando su esposa dio a luz. Pasaron 20 años y no nos dio ningún detalle. ¿Sabe cuántas veces en el Génesis el Señor hace eso? Muchas veces. Y yo veo cómo personajes incluso tienen su nombre y en el capítulo siguiente pareciera como llevarlo a la ignominia, al no mencionarle más su nombre, sino como algo breve, una breve descripción. Y nosotros hoy día seguimos luchando porque nuestros nombres sean recordados y conocidos. Mis hermanos, si Isaac lo único que hizo fue servir de ser papá para que la simiente continuara, es un privilegio pertenecer a la línea de donde vendría el Mesías. Y eso fue suficiente. De él casi no se va a hacer mención en el libro de Génesis, solamente que era el hijo de la promesa. Nació, tuvo un hijo, un par de problemitas de ahí después, y se acabó la historia de Isaac. Pero que sea aquel que pertenece al pueblo del Señor es lo suficiente, y eso debería también para nosotros serlo. Hermano, hay otra diferencia que se nos presenta luego en el texto, y es una diferencia que tiene que ver en cuanto a sus habilidades y sus gustos. Versículo 27, los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Algunos tienden a ver como que Jacob era el niñito de mamá. Ay, no se me caliente el bebé, cachetoncito mío. Quédese aquí. Aquí usted no salga de la casa, no se asolee. Deja ya a su hermano que para eso tiene pelo para que se asolee. Mis hermanos, cuando aquí nos dice pacífico, es la misma palabra que se utiliza cuando se describe la vida de Job. Todos o algunos conocen a Job. Job, cuando el Señor habla de Job, dice varón perfecto. Y es la misma palabra en hebreo, que no la anoté, no la recuerdo, pero esa misma palabra en hebreo es la que aquí se utiliza para decir que él era pacífico. O sea que en cierta manera podemos decirlo como que es perfecto. Pero no es perfecto porque él sea perfecto en sí mismo y no tenga tacha y sea
una persona intachable. No, es la intención como cuando también vemos que el Señor habla de otros perfectos y son sus apartados, sus escogidos. Este hombre era un hombre pacífico, pero en ese sentido de que no se involucraba en las otras cosas, que su hermano sí se involucraba y por eso él permanecía en estas tiendas, a diferencia de su hermano. El uno le encantaba cazar y al otro le encantaba quedarse en la casa. Son diferencias. Una no lo hace mejor a uno que la otro. Probablemente si estuviéramos en un comercial de una marca de desodorantes, sería seguramente Saúl de la portada, que parece un leñador de nuestra época. Pero eso no es lo que hace un hombre hombre. Lo que hace un hombre hombre, realmente un hombre, hombre, es aquel que teme al Señor y vive conforme a su voluntad. Ahora bien, hay otra diferencia. Y es las preferencias familiares que nos narra el texto. El versículo 28 nos dice entonces que Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. No está de más decir, mis hermanos, que este asunto de hacer distinciones entre nuestros hijos, si usted tiene 2 hijos, hacer distinción entre este es más como yo, se parece a mí, me gusta más este, y a ti ese, no está bien. No está de más recordarlo que eso no está bien. Pero el texto aquí no nos está indicando que consideremos cómo hay una cuestión mala de que un padre prefiera a un hijo sobre el otro. No es a eso donde nos está inclinando. Lo que nos está mostrando es simplemente cómo estos 2 hijos eran distintos, aún a tal punto que a un papá le gustaba más que al otro por sus gustos, por sus particularidades, por sus mismos deseos respecto al otro, que lo hacía todo de otra manera. Entonces, a uno le gustaba más eso como padre, al otro le gustaba eso como madre y lo habían preferido. Mis hermanos, si tú luchas con eso, ve al Señor. Si tú luchas con eso de preferir a uno de tus hijos por encima de otro, ve al Señor. Porque en Él encontramos que Él es un padre que ama a todos sus hijos por igual. Y eso debería nosotros llevarnos, a amar también a nuestros hijos. Que a pesar de sus diferencias, no lo veamos como que uno me hace más caso porque es así como yo quiero que sea, sino como el Señor lo creó a él y con esas diferencias tú también puedes amarlo. No era el punto del texto, pero no quería dejar de desaprovechar esa oportunidad para decirlo. Viendo estas diferencias, mis hermanos, y viendo que uno tiene estas condiciones y el otro, cualquiera puede pensar y decir, ya sé por qué entonces Dios escogió a Jacob. Porque que mira cómo era el otro. Mira las condiciones. Mira esto que tenía, mira esto parecido, mira esto y esto y esto y esto, mis hermanos. La razón por la que el Señor decide escogerlo a él no tiene nada que ver por cómo él sería. Porque si te das cuenta, el texto que nos dice que desde antes que nacer el Señor ha dicho, el mayor servirá al menor. Fue antes de que nacieran que el Señor ya lo había predeterminado. De estas 2 naciones en potencia, una sería la que seguiría la línea hasta el Mesías y el Señor escogería al menor por pura gracia. Nada más que gracia. Hermano, recuerda siempre que la razón por la que tú eres del pueblo de Dios es por su gracia, no por ninguna cosa que tú hayas hecho o hayas dejado de hacer. Somos aceptos por causa de que el Señor nos adoptó como sus hijos y no porque nosotros nos portamos bien. Somos aceptos por su gracia. Mira cómo Pablo con esta historia en su mente lo terminará diciendo. Acompáñeme por favor, teniendo el dedito acá en Génesis, no se salga de Génesis, pero acompáñeme por favor a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Con este texto en su mente, con este texto, Pablo dirá algo significativo. Vamos a leer una porción larguita, pero nos va a ayudar. Vamos a leer Romanos 9, del 1 al 13. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo. Él está hablando, todo este pueblo de Israel, de ellos viene toda la ley, todo lo que el Señor ha dado, y también los patriarcas de quienes viene Cristo. Ahora bien, dice que este Cristo
el cual es sobre todas las cosas, y Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta, porque por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No por nada que ellos hicieron. No habían nacido. ¿Te das cuenta cuánta jactancia hay de nosotros? Que pretendemos que el Señor nos ama a nosotros. Es que yo soy bueno. Es que mira todo lo que yo tengo, lo que yo he alcanzado. En cambio, mira aquí el que dice cristiano está llevado. Y yo sí lo tengo todo. Yo sí soy Dios me ama a mí. Cuánta jactancia al comparar nuestros logros como aquello que nos hace aptos para el Señor. Es a través de Cristo, a través de la fe en Cristo Jesús, que nosotros somos parte del pueblo del Señor. Y no porque nosotros lo quisimos, sino porque el mismo Señor se encargó de así hacerlo. El que Dios haya escogido a Jacob por encima de Esaú es por pura gracia. Para muchos es injusto que Dios haya aborrecido a Esaú, como hace un rato leímos. Sin embargo, lo que realmente debe sorprendernos es que Dios haya escogido a Jacob, el agarratalones, el usurpador, el que también fue ladrón, el que fue un aprovechado desde su nacimiento y continúa así sus días. Que Dios haya escogido a Jacob, de quien tenemos más conocimiento de sus actos, nos muestra a nosotros que Dios definitivamente escoge por gracia y no por las obras que nosotros lleguemos a hacer. Nosotros éramos muy similares a Jacob, inmerecedores de su gracia, y el Señor tuvo misericordia de nosotros, como también lo vimos el domingo pasado, cuando por misericordia nosotros ahora somos de los de la misericordia. Estos mellizos no solamente se diferenciaban por su fuerza, también se diferenciaban por sus características, pero también por sus deseos. Esto es lo que nos lleva, mis hermanos, a nuestro tercer y último encabezado. Dos naciones con diferentes anhelos. Versículos 29 hasta el final. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. El que estaba en casa se quedó cocinando. El que estaba en el monte cazando, en el lugar donde se encontrara cazando, vino agotado de su labor de ese día. No sabemos si había alcanzado a cazar algo. La cuestión es que estaba muy cansado y él quería ir a comer. No quería prepararse nada. Nuestro texto ahora nos traslada a unos años mucho más adelante. Estos ya están en el ejercicio de sus oficios por sus características, en sus lugares habituales. Uno en el campo termina agotado, el otro en la ciudad termina haciéndose un guisado. Salió en verso sin esfuerzo. Esto hasta ahora, mis hermanos, no tiene nada que ver con los diferentes anhelos como ellos. Esto aquí simplemente es una distinción entre sus gustos. Uno le gusta más el asunto de estar en el campo abierto, cazando y haciendo sus actividades, el otro más en casa y preparándose sus alimentos y haciendo las cosas que él puede hacer en casa. Hasta este momento no vemos nada de anhelos. Sin embargo, en esta situación de cansancio y de profunda hambre producto de su trabajo, lleva a Esaú, revelar dónde está su mayor anhelo. Todo inicia con un pedido y una aparente inocente conversación. Versículo 30, mis hermanos. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Edom significa rojo. Y aquí nosotros vemos que nos dice un guisado rojo o un potaje. Y realmente en el texto original lo que nos dice es: dame de este rojo rojo. Es una doble repetición de la palabra rojo, como dame de eso rojo rojizo. Como identificando claramente esto que yo quiero, es eso rojo que tienes ahí, lo que sea que tienes ahí, dámelo. Me muero de hambre. Será como la expresión nuestra coloquial de hoy día. Me muero de hambre, dame lo que tengas. Pero este hermano
Este agarratalones se va a aprovechar. No obstante, diciéndonos el texto, que este será llamado o conocido como Edom. Y esto es ampliamente importante en nuestro texto, cómo se le terminará llamando a Esaú. Edom. Edom, mis hermanos, es la nación de donde vendrían los edomitas, la cual es una nación que se opondría de manera determinante al pueblo del Señor. Cuando Israel terminaría sometido, esclavo en Egipto, él saldría como el pueblo libertado por el Señor a la cabeza de Moisés. Y cuando ellos están saliendo, ellos van a pasar por la ciudad de Edom, por el pueblo de Edom. Y va a hablar con el rey Moisés diciéndolo, mira, déjanos pasar, nosotros caminaremos por la calle real, seguiremos nuestro camino y no haremos nada en ti. Y él le dice, si ustedes tocan, estoy parafraseando, si ustedes tocan mi ciudad, los acabo a todos. Allí nosotros vemos cómo lo que el Señor dice es que se cumpliría. Este don se niega totalmente a poder servirle a su hermano Israel para que pueda pasar con tranquilidad. Y les tocó entonces bordear la ciudad, no solamente en tiempo y demás, sino también en peligro, exponerse, porque estos se negaron abiertamente a poder ayudarle. Vemos cómo esa enemistad de Edom con Israel se empezaría a consolidar. Por no mencionar que esos dos hermanos después terminarían en una disputa, ¿no? A muerte. También se nos dice que cuando David casi los acaba por completo y los subyuga, ellos después se van a libertar, van otra vez a volver a tener su identidad como nación y van a terminar ayudando a Babilonia para que termine tomando al pueblo de Israel y lo exilie. Ellos fueron los que se aliaron con Babilonia para ayudar para que el pueblo del Señor terminara siendo subyugado. Así que se cumpliría, mis hermanos, lo anunciado por el Señor. Dos naciones vendrían de estos hermanos, las cuales terminarían enemistadas. ¿Quién podría imaginar tal asunto? ¿Quién podría imaginar que dos hermanos, naciendo allí desde pequeñitos, terminarían siendo dos naciones disputadas entre sí, peleadas? Pero aquí, mis hermanos, volviendo a nuestra historia, nosotros encontramos que Esaú está volviendo de comer. Hizo un paneo hacia el futuro, viendo cómo las dos naciones, por el nombre de Edom, ahora volvemos a nuestra historia. Cómo ahora este hombre hambriento, su hermano le va a dar un bocado, pero antes de servírselo, macabramente elabora un plan y le ofrece algo. Nos dice el texto, mis hermanos, versículo 31. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Lo que le estaba pidiendo, mis hermanos, era un derecho que más tarde sería parte de la ley del Señor, y era que el hijo mayor tenía unas virtudes, tenía unos privilegios por encima del hermano menor. Incluso en asuntos de división de las posesiones, el hermano mayor, el primogénito, le correspondía el 50% y al resto de hermanos, si este padre tenía muchos más hermanos, le correspondía dividirse el resto de la mitad. O sea que el mayor, incluso en temas económicos, le era ventaja haber nacido primero. Ahora, mis hermanos, ¿quién de nosotros, por más que quiso y se esforzó, si era que te podías mover antes, dijo, yo voy a nacer primero que mi familia? Yo voy a nacer primero que todos mis demás hermanos. Ninguno de nosotros, por más que hubiese podido moverse o qué sé yo si eso pudiera ser, nació de primero porque quiso. Ninguno de nosotros. Naciste en la posición en la que naciste. Y aquí, mis hermanos, nosotros vemos cómo el Señor así quiso que fuera Esaú el primero, pero él no iba a ser el que terminaría siendo el servido, sino que él terminaría siendo el siervo de aquel que era su hermano menor. Este hombre, mis hermanos, este hermano le pide que le venda su primogenitura. Es este derecho a yo ser el primero. Véndemelo. Esto no era algo que podía darse fácilmente. Esto no era algo que tú podías simplemente firmarlo y ya. Esto era algo realmente que no era posible. Y eso es lo que debió haber dicho Esaú. ¿Cómo es posible? Yo nací primero, yo no te puedo dar un derecho que simplemente fue porque Dios así lo quiso. Nací primero, aunque no te guste, aunque no lo quieras, agarratalón. Yo nací primero que tú. Sin embargo, no es esto lo que dice. Él desprecia lo que el Señor le ha dado de ser el primogénito. Miren cómo él dice en el versículo 32. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Le va a decir en el versículo 33. El desdén de Esaú, mis hermanos,
para considerar la primogenitura, nos muestra aquí realmente dónde estaba su anhelo. Él no le importaba realmente ser este primogénito del Señor, o el primogénito de su casa. Él realmente le importó poco. Para él fue más valioso el hecho de él simplemente satisfacer una necesidad temporal antes que una necesidad que tenía dimensiones eternas. El interés de Jacob, mis hermanos, muestra su aprovechamiento, muestra realmente de qué clase de hombre se trata. Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Finalmente la historia nos termina dando una conclusión que había sido anunciada por el Señor, pero de la que no podemos acusar al Señor de engaño. El engañador es Jacob. Dios ya dijo que uno iba a usurpar el lugar del otro, que iba a ser servido y todo esto. El Señor simplemente lo que dijo es que el menor serviría al mayor. No le dijo que éste le robaría la primogenitura o que Dios está aprobando este robo. Pero este hombre se aprovecha. Es Jacob quien anticipa y planifica este trato por la primogenitura y es Esaú quien la desprecia por completo. Es una responsabilidad de ellos. No obstante, había Dios advertido que el mayor serviría al menor. Recuerden que ese es nuestro punto clave en esta historia del plan de redención. El versículo 34 entonces nos dice que Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Ya hecho el trato, Jacob le dice, listo, aquí está, cumpliendo el trato. Aquí está tu pan, toma tu lenteja, sírvete, gózate. Pero ¿qué nos dice? 4 acciones de prisa. 4 acciones, él no lo pensó. Él simplemente nos muestra que simplemente se comió, bebió, se levantó y se fue. Así viven aquellos que no ven las bendiciones del Señor. Viven deprisa. Viven viendo este mundo como que es lo siguiente, dámelo. Ya me siento, me como, me bebo, me levanto y me voy. Voy a la siguiente acción. ¿Qué es lo siguiente que tienes para darme? Y no es porque yo quiera decir simplemente comparar este hecho de anhelo, sino que realmente la misma Escritura nos va a mostrar de cómo el autor de Hebreos utiliza este pasaje para advertir a los cristianos cortos de vistas que abandonan la fe cristiana para escapar de las cosas que el Señor nos pide que estemos. Voy a leer para ustedes Hebreos 12, 14 y 17, advirtiendo primero que en Hebreos 11 se nos va a mostrar los que nosotros llamamos los héroes de la fe, que se nos dice qué es la fe, y luego se nos va a hablar de personajes que tuvieron la fe puesta en el Señor. Y vemos nosotros muchos personajes que están allí mostrándonos la confianza y la fe plena en el Señor. Para en el capítulo 12 Él mostrar el peligro que es que nosotros simplemente nos distraigamos. Él nos va a decir para más adelante, mantén tus ojos puestos en Jesús. No los separes de Jesús, mantente enfocado en Jesús. Pero antes de eso en el capítulo 12 nos va a decir que no sean como un personaje que no consideró la bendición del Señor. Ustedes saben que hay muchos personajes en la Biblia que no mostraron estar plenamente enfocados en el Señor, ¿no? Por ejemplo, un Judas, por ejemplo, un Saúl, un Caín, muchos. Pero el autor de Hebreos toma a Esaú como ejemplo. Toma a Esaú como ejemplo de un hombre que simplemente vio la bendición del Señor y la despreció, la rechazó, mostró realmente dónde estaba su anhelo. Hebreos 12, 14 al 17. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Él despreció la bendición del Señor por un miserable plato de lentejas. Mis hermanos, cualquier cosa que sea contraria a la bendición que tenemos en el Señor y que tú la anheles más que eso, es una miseria. No estoy hablando que la comida sea miserable, estoy diciendo en comparativa cualquier cosa que pudiera ser ese plato de lentejas. Es algo miserable en comparación con lo que tenemos en nuestro Señor. Esaú vio lo temporal y necesario de ese momento y sucumbió ante aquello que representaba toda su vida. Él no vio lo que esta primogenitura significaba, la bendición de Dios. Y no solamente eso, sino que como hermano mayor, él sería entonces aquel
por quien naturalmente, al menos pensándolo nosotros, continuaría la simiente que llevaba al cumplimiento de la promesa del Señor. Y aunque claramente Jacob tampoco lo sabía, su anhelo no era por algo santo, sino por querer tomar el lugar de su hermano mayor, él sería usado por el Señor. Se cumpliría lo que el Señor había dicho, que el mayor serviría al menor, para que el Padre de la nación de Israel, el Padre del pueblo de Dios, que de allí venga el Salvador del mundo. Este terminaría viendo más tarde al Señor por encima de todo. Jacob tendría un encuentro personal con el Señor, con el Dios vivo. Jacob, mis hermanos, sería introducida en esa conocida frase que nos dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Dios terminó siendo su Dios, mientras que a su hermano cualquier otra cosa terminó siendo su Dios. Hay una clara distinción, mis hermanos, en el nacimiento de dos naciones. O eres de la nación santa del Señor, o eres de la nación de aquellos infieles que no pertenecen al Señor. Solamente hay dos posibilidades de nación. Solamente hay dos nacionalidades. Y aquí tú tienes que saber y entender ese asunto. No es el Dios de Saúl. Ese no sería parte del pueblo del Señor. Mis hermanos, la elección del hermano menor sobre el mayor se enmarca en una profunda conexión histórica con la redención. Es decir, en toda la historia de la redención, nosotros encontramos este caso más de una ocasión. Y yo espero, mis hermanos, que tú puedas atender un momento a esto. En Génesis 3:15 encontramos una enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. En esa primera enemistad se nos dice que de la simiente de una mujer vendrá aquel que terminaría venciendo por una última lucha al enemigo de nuestras almas. Seguido en este capítulo encontramos en Génesis 4 la historia de Caín y Abel y cómo Dios elige la ofrenda del hermano menor por encima de la del hermano mayor. Y sabemos cómo terminó ese enfrentamiento, en una lucha donde uno termina perdiendo la vida, en este caso el hermano menor. Vemos cómo Abraham, tiene también dos hijos, Ismael e Isaac. Y termina siendo Isaac el menor, el escogido por Dios. Recuerden que Ismael también era hijo de Abraham, pero fue su hijo siguiente, el menor, que termina siendo elegido. En este pasaje claramente vemos que Esaú, siendo el mayor, es aborrecido y en cambio Jacob es el elegido por Dios. Luego, mis hermanos, nos damos cuenta que Esaú terminará siendo la nación de Edom. Mientras que de Jacob se nos va a decir que su nombre Dios lo cambiaría por Israel, siendo la nación del Señor. Ahí está el nacimiento de las dos naciones. De aquí se va a desprender una llamada Edom, otra conocida como Israel. Este Edom le negó el paso a su hermano Israel cuando en el éxodo de Egipto no lo quiso dejar pasar. Edom fue subyugada por David durante su reinado, el menor sobre el mayor. Este David, mis hermanos, curiosamente, también sería escogido siendo el menor de 8 hermanos. Edom, mis hermanos, más adelante recuperaría su identidad como nación y solamente para ayudar a los babilonios a que llevaran a Judá al exilio. Otra vez vemos la enemistad. Dicha enemistad, mis hermanos, no dejaría nunca de presentarse y llegaremos hasta Jesús. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, encontramos que se nos dice que Jesús es descendiente de Jacob. Él es un judío y su enemistad, por ende, también viene siendo con Edom. Se nos dice que en su momento de mayor fragilidad como hombre, cuando Jesús era un niño, cuando era tan solo un tierno niño, unos sabios de Oriente anuncian que Él es el rey de los judíos. Y quien los escucha y se siente intimidado es otro rey llamado Herodes, quien es conocido como el rey de los idumeos, que es otra manera de decir al rey de Edom, el rey de los edomitas. Herodes en particular, era un edomita, era un idumeo. Así que vemos entonces una lucha en ese momento de Jesús en su nacimiento, en su momento más frágil, siendo Jesús menor en su humanidad, comparado con el rey todopoderoso Herodes, donde en esta enemistad quiere acabar con el Señor, matando a los niños menores de 2 años, intentando con esto acabar con la vida del rey de los judíos. Pero nuestro Señor, mis hermanos, fue llevado a salvo por la misericordia del Señor. Y la Biblia no termina diciéndonos que esa disputa termina allí,
sino que los descendientes o los que son parte del pueblo del Señor tendrán también una lucha con aquello que representa los que no son el pueblo del Señor. El menor, mis hermanos, terminará venciendo al mayor. Aquel que era un rey poderoso como Herodes, terminará siendo vencido por este que parecía ser un rey menor. Jesús, por su humillación, mis hermanos, sería coronado como rey sobre su pueblo, y aquel que tenía el trono terminó perdiendo delante de él. Ese es nuestro gran Señor, mis hermanos. Cuando el pecado parecía tener la corona, la victoria y reinar, vino Cristo Jesús, sometiéndose a la voluntad del Señor, y lo venció. Lo que parecía que era lo mayor, terminó siendo subyugado por lo que parecía ser el menor. Un Cristo en su peor condición humana, allí en esa cruz, fue alcanzando allí la mayor victoria para nosotros. Como ilustramos al principio, mis hermanos, una nación puede nacer por diversas maneras, pero la manera como la nación santa de Dios se origina es si el Señor así lo quiere. Y la manera como Él determinó que se hiciera es a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Cristo ganó el derecho, mis hermanos, a ser nuestro representante, a ser aquel que nos salva. Y no fue de ninguna manera indigna como Jacob. El Señor, con una vida recta y una manera sufriente en la cruz, a través de esa humillación, Él terminó entonces teniendo la victoria por encima del pecado, de la muerte, del enemigo mismo. Así que, tú que nos visitas hoy, tú que sabes realmente que no eres un creyente, que viniste hoy acá invitado, o tú realmente que pudieras pensar que lo eres. Amigo, déjame decirte que Dios escoge de lo vil y menospreciado, de aquello que parece menor e insignificante. De hecho, la Biblia nos dice que esos somos nosotros los creyentes. De lo que podría parecer insignificante, Él lo toma para entonces ser Él el glorificado, y no nosotros ni nuestras acciones. Solamente aquellos que reconocen su verdadera condición de una bancarrota espiritual, de que no tienen nada de valor en sí mismos, sino en el Señor, esos humillados, dice la Escritura, que el Señor no los rechaza, pero al altivo lo mira de lejos. Así que, querido amigo que estás aquí, no seas como Esaú. No desprecies la bendición del Señor, no desprecies su evangelio que salva. No te sientes allí a simplemente seguir considerando que un plato de lentejas es más valioso que la bendición que viene del Señor. Antes bien, medítalo allí donde estás y considera que el Señor es todo, es la fuente de todo. No seas como Esaú despreciándolo, no seas como Esaú que es aborrecido, sino que antes bien tú puedas rendirte y reconocer tu condición de pecador y arrepentirte y venir ante Él. Todo aquel que viene al Señor, Él no lo echa fuera. Si tú hoy vienes al Señor, Él perdonará tus pecados y te hará a ti pertenecer a su nación santa. Mi amigo, si tu condición aquí es estar sin Cristo, tú no eres de la nación del Señor, tú eres de la otra nación. Tú eres de aquellos que en vez de recibir su salvación, será entonces su ira la que recibirán. Amigo, tú nunca jamás has experimentado algo como ese sufrimiento. Pero yo no te quiero hablar de que tú evites el sufrimiento y corras a Jesús, sino que tú puedas disfrutar de la gracia abundante que encontramos en Él. Todos aquellos que están en el Señor pueden disfrutar de la bendición que es estar en Cristo. Y yo te invito a eso, mi amigo. Pero a ti, mi hermano, tú y yo somos estos menores que hemos sido elegidos por el Señor. Que aun cuando para el mundo podamos ser insignificantes y sin valor, sin habilidades que destaquen, sin talentos reconocibles y sin algo de valor que la gente pueda considerar admirable, mis hermanos, para el Señor somos sus hijos amados. Aun cuando en el mundo nosotros a veces luchemos y queremos buscar nuestra identidad, recuérdalo, hermano, tu identidad está en Cristo. No es ningún valor que de otra persona. Somos, como le dijo a sus discípulos, su manada pequeña, que en sus manos entonces es grande. No olvidemos, mis hermanos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos ese pueblo suyo que Él compró a precio de sangre, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Él. Somos las ovejas de su prado.
Que podamos nosotros, hermanos míos, mantenernos firmes y no despreciar nuestra heredad. No despreciemos lo que el Señor ya nos ha dado, nuestro derecho. Somos de Él, no porque lo hayamos ganado, sino porque Él así lo determinó. No nos los ganamos con nuestras obras indignas, sino que las recibimos por lo que Él ya hizo por nosotros y en nosotros. Oremos, mis hermanos.